La identidad concept. es un concepto tan complicado, tan problemático, Implies the que suggestion implica that la you can have sugerencia de a que ustedes static pueden tener definition of una yourself, definición that you estática can de ti know who you mismo, are, que puedes saber quién eres, that you can give a que singular puedes definition. dar I'm una different, definición I'm Dutch. única. Mira, yo soy europeo, But yo that, soy of course, is holandés, absolute pero rubbish. eso en sí, por supuesto, es In basura, terms of human absolutamente. En psychology, términos de our psicología humana, identities nuestra change. identidad cambia con It's a el tiempo. dynamic process. Es un proceso dinámico. If you have one identity for the rest of your Si life, you quieres ought to be tener una locked up identidad in a para el resto de lunatic tu vida, asylum. seguramente te That's what encerrarán people en think un they are Napoleon manicomio. or Jesus Eso es Christ lo que la for the gente rest of their pensó life. de That's not hay very gente healthy. que cree que es If Napoleón you're o a healthy Jesucristo person, toda la vida. occasional Eso no es time, saludable. Saludable, and si it's es una difficult. gente saludable, You're not cambias only a toda la Mexican, vida. you're also No a woman, solamente you're eres also a mexicano, lawyer, eres you're también also una a mujer, mother, también you're eres also un you're abogado, all también these eres things. una You madre all de have familia, eres multiple todas estas identities. cosas. Todos It's not tenemos one identity. identidades múltiples. So it's very complex. Así que es un Let's say to concepto each muy other, complejo. Así es que what vamos is a more decirnos entre important than nosotros knowing lo que es más precisely who you are, and importante what que do el we hecho de know saber about quién eres ourselves y anyway? qué es lo que sabemos de nosotros mismos. That we Sobre try to todas las cosas define and es find tratar de these definir y identities encontrar in an esas autonomous identidades state. en un Why not use the espacio. notion of autonomy? ¿Por qué no usar en la It noción de would be ever so autonomía? nice if societies Si gave las us the sociedades, freedom por ejemplo, nos diesen to la think libertad about de who we are, who pensar we want sobre to be, quiénes somos, how quiénes that queremos changes ser, over time, how cómo we relate cambia to con el others. tiempo, cómo nos So let's have relacionamos autonomy. con otros, eso So nos da let's have, autonomía. Entonces rather than vamos a integration, decir que en lugar de tener una integración I e hope that identidad, I'm not yo really espero que no esté affecting realmente molestando a todos aquí en But esta rather than reunión, señores, integration pero and identity, más que let's una make it integración e integridad, cooperation and vamos a autonomy. hacerlo And colaboración let's y look at how autonomía y we vamos can a ver cómo cooperate podemos without cooperar losing sin our perder autonomy. nuestra autonomía. Now, if we want to do that, Ahora bien, si queremos hacer eso, what do I think is the most ¿qué es lo que yo important thing? considero que es we have to lo learn? más importante que tenemos que aprender? And this sounds Y strange esto to a meeting of suena communicators. extraño en una reunión de We have to comunicadores, learn to pero communicate. tenemos que aprender a comunicarnos. See, we've all forgotten about Saben, todos nos hemos how to olvidado de cómo We comunicarnos. talk these days Todos hablamos en endlessly estos about días information. sin We have to talk about término information sobre society. comunicación, la We sociedad talk de la about información, hablamos del conocimiento. Y todo esto hace Because muy in the poco process sentido porque en el gathering all that proceso de information, reunir toda la collecting all that knowledge, información, we de forgot reunir how to todo do el it. conocimiento que tenemos, We don't need an information society. no necesitamos We una need a sociedad de la communication información, society. necesitamos una sociedad de la We comunicación. need to liberate Necesitamos ourselves from a very liberarnos restrictive meaning of de un communication. sentido restringido de la The comunicación. communication is usually Ven ustedes, la seen comunicación as a normalmente linear se ve como process un proceso of lineal transmission. de You transmisión. transmit the signal from A Transmitimos to B, una that's what señal we de call la A a la B y communication. eso le llamamos But that makes comunicación. no sense Pero eso in no the tiene early ningún 21st sentido century. en We el have siglo marvelous XXI, interactive technology. donde tenemos So why tecnologías don't we interactivas move maravillosas. Así from es the que, ¿por qué no transmission movemos paradigm to the del paradigma de interactivity la paradigm? transmisión al paradigma de la Oh, interacción, why de don't la we do that? comunicación Partly we don't diferente? do that because that is very, Quizás very no difficult. hacemos esto porque esto es muy, muy difícil. Because moving from transmission to Porque movernos de la interactivity means transmisión a la two things. interactividad significa dos First of all, cosas. we have to learn Primero, tenemos how to que conduct a aprender dialogue. cómo conducir un diálogo. And second, we Y en have to segunda instancia, learn tenemos que to aprender communicate a in non-violent comunicar ways, en formas no in violentas, non-adversarial ways. en no formas que nos No. pongan en pugna. We have a good demonstration in Tenemos this una conference buena of how difficult it is. demostración en este auditorio de qué tan difícil Because, puede ser esto, porque, as you were saying como yesterday, let ustedes the decían el dialogue día de begin. ayer, dejemos But que el then, of diálogo course, the dialogue comience. didn't begin. Y por supuesto, el diálogo nunca comenzó. Always happens at conferences. We always Siempre say, sucede. we invite you to a Nos dialogue, and then we do invitamos a something un totally diálogo y luego different. hacemos algo tan so completamente difficult. diferente. Es tan And not difícil. only at this conference, it's even worse. Es Of the realmente, academic friends. esto es No, it's todavía even más worse in difícil academic dentro conference. de We lo never que es el conduct mundo dialogue. académico. Ahí nunca podemos tener un diálogo. You announce a dialogue Así of que what you ustedes get, anuncian un a diálogo. load ¿Qué of sucede? monologues, Pues and then questions and un answers. montón de And we call preguntas, that communication. monólogos, respuestas y preguntas. Y a esto le llamamos Now, why is it so comunicación. difficult to ¿Por qué learn es the tan dialogue? difícil First of aprender a all, dialogar? because Primero always que when nada we porque think about a siempre dialogue, pensamos en we un think about diálogo something else. y pensamos en algo We think, más. oh, he's talking about Y debate. decimos, mira, él está hablando de un That's debate. a very strange kind of Es mistake. un error A dialogue muy is extraño very, y muy very común, different pero from un having a diálogo debate. es muy, muy A diferente de debate tener un is about debate. Un making debate tiene arguments, que ver trying con to hacer convince someone, argumentos, trying tratar to de score convencer a points, alguien, trying to win. tratar de A desarrollar dialogue algo, is pero about un listening. diálogo tiene que ver con That escuchar. is
so difficult for us. Y eso es Almost tan like a difícil para forbidden nosotros el día de hoy. Es Who still prácticamente como knows comprar how to arte. listen? ¿Quién sabe hoy Whenever en día do we see cómo in today's escuchar? media a Todo lo que journalist vemos en los really medios, listening? un When is the last time you saw someone reportero on realmente television really escuchando listening? qué es lo que I can't sucede remember when realmente it was the cuando last time. alguien escucha algo de I esto. see all these talk Yo shows. veo todos estos on television. shows en los cuales la I gente wish there was a hace listening show. entrevistas It en la would be nice if televisión. people listened to ¿Y each quién other. escucha en It's esos so shows? difficult. It also has Prácticamente to do with nadie what lo you were hace. saying Todo yesterday tiene when que you ver made con lo reference que to tú the decías visual ayer culture. y lo que Which I think that's really referencia con lo important. que es la That cultura. we Eso creo que focus es so muy much on the importante, visual culture. enfocarnos en lo que And es we la forget cultura about our visual. ears. Pero ¿qué We pasa con forget lo que about the recibimos simple por nuestros physiology oídos? that our ears are Olvidamos la far more fisiología de que important nuestros oídos and son far mucho more más delicate importantes and y mucho más fine-tuned organs than delicados our eyes. de lo que son nuestros So ojos. we have to learn that again. Así es To que listen tenemos que and to aprender de nueva discover cuenta a the escuchar enormous y a importance and the descubrir la beauty and the enorme importancia spirituality y la of belleza y sound. la espiritualidad So del listening is very sonido. difficult. Así que el aprender a escuchar You es like muy talking, you difícil. don't like listening. Nos gusta, pero no The nos gusta dialogue also realmente means escuchar. that you El question your diálogo own assumptions. significa que estás You preguntándote o question your own cuestionando tus certainties propias because you're not about certezas, to say, I am porque right, no vas a I'm decir, going to mira, yo convince tengo la that razón y other voy a convencer a las person. otras That personas. is very difficult for Eso most es muy difícil para la mayoría de nosotros, Because deep down, we're all porque en lo fundamental. profundo todos somos We like our fundamentalistas. own ideas. Es We decir, like nos our pet gustan nuestras projects. propias And we ideas, hang nuestros on propios to them proyectos for y dear nos life. We colgamos find de it ellas so en la difficult vida to do that. y encontramos tan difícil And reñir then, of nuestros course, when you conceptos. Y begin luego, to por listen, supuesto, cuando empezamos a let's aprender a assume we were escuchar, involved in a real dialogue. es and I was decir, si really estuviésemos listening to you. involucrados en un verdadero diálogo, Then yo I would estuviera have to take verdaderamente the risk that escuchándolo, I may tendría que take. tomar el riesgo de que Because I podría may cambiar mi discover punto de all vista, kinds of podría things descubrir that I've never toda una heard serie de before. cosas que no había And I have aprendido to antes question my y own tendré que certainties. And I have to cuestionar say, mis it may be propios too long. conceptos y decir, And I quizás have esta to persona change. tiene We razón find y change cambiar. also very, very Encontramos difficult que to el handle. cambio también es muy But difícil de deep down, manejar, we're not porque en lo only profundo fundamentalists, we're also todos conservatives. somos We like fundamentalistas to y hang on to también what we conservadores. Nos gusta So the mantener lo que dialogue tenemos. is very Así que el diálogo se convierte But en it algo can muy be complicado, taught. You can pero learn. puede And I think we have to enseñarse, make it puede actually aprenderse a tener un verdadero diálogo. And the second requirement Luego, is el segundo requerimiento es non-violent, non-adversarial que no sea communication. violenta, que no sea una That's conversación de adversarios. Eso es Because igualmente when you difícil, begin to think porque of- cuando empezamos a pensar en este concepto, When you think of simple human cuando interaction, pensamos human en communication, las comunicaciones humanas there is so simples, much violence in it. hay tanta violencia en ello. Look at modes of the communication. Vean ustedes a Within los modos de families. comunicación entre familias It's often y a dentro war de las of familias. words. Es una It's guerra de little palabras. battlefields in human Son communication. pequeños campos de batalla sobre la And people get comunicación. wounded. Y la gente And people get traumatized. es lastimada y people get traumatizada. violent. Y la gente And they get es scarred silenciada in the wounds. y recibe también We are o so tiene violent in the way cicatrices de we estas even heridas. Somos tan non-verbal violentos communicate. que Look aún at la how people comunicación in their no body language verbal, vean communicate ustedes cómo to el each other. lenguaje corporal hace que nos Just comuniquemos look at entre this, a nosotros. room in which people are Vean sitting ustedes and a esta sala newcomer donde la enters. gente está sentada y alguien Look at nuevo how entra. people look at the Vean newcomer. ustedes cómo la gente A analiza great al deal que of acaba de hostility. entrar, con mucha And very little adversidad, con poca So hospitalidad. we've got to learn that there's so much violence in our Tenemos que ver communication. que hay tanta And violencia en there's nuestras an enormous comunicaciones. level of violence in Y por media supuesto, communication. hay mucha violencia en la comunicación en And los I'm not medios. only making Y no reference to solamente all these estoy haciendo dramatic referencia a programs, todos the estos action programas programs, dramáticos filled o with de violence, acción teachers que llenan teach us that las violence is the only way in which we imágenes can y que nos resolve. enseña que la violencia es la But única manera also de looking solucionar at el the problema, pero enormous sino también estoy competitive analizando nature of many of our la enorme television programs, capacidad y la naturaleza de los setting programas people de up against each televisión, other. cómo All ponen a la these gente en endless contra lists de of sí totally mismos, senseless todas estas quizzes, listas de games, todos estos contests. juegos, concursos, We have to competencias. find a way to Tenemos que get rid of it. encontrar la forma de Now, that's not so eliminarlos. Ahora, eso no es tan fácil. Because we communicate in a Porque total nos environment comunicamos which en un is very ambiente adversarial, total que which es is muy very competitive. adversario, que es muy competitivo. Our legal system Nuestro sets people sistema up against legal each other. hace que la gente Our se ponga en political contra de system otras does it. gentes. Los sistemas Our políticos lo sports hacen system también. does it. Nuestros And sistemas even de our deportes también lo educational hacen. system Y también nuestros has sistemas become so educativos se han enormously convertido en competitive. algo tremendamente competitivo. It's really one of the great pities of our time that Como una de within our las grandes educational lástimas de nuestros institutions tiempos es que en nuestras we give instituciones so educativas much emphasis damos tanto being the énfasis best
el hecho de being ser the el best mejor, university, ser la mejor getting the universidad, best score, obteniendo las mejores getting the highest calificaciones, points. teniendo las más altas puntuaciones. And in that competition, Y we en do esa something really competitividad terrible. hacemos algo We muy, lose and muy ruin malo, an terrible. enormous amount of talent. Arruinamos una gran Because cantidad the de majority talento, of porque people la mayoría can't de live las up to personas this no pueden competitive vivir con pressure. estas They're situaciones nice, but competitivas. tiny minority who can survive. Hay muy pocos So que we pueden do some sobrevivir a enormous esto. violence Así in es the way que that we hacemos esto educate con una young tremenda children. violencia y And es we la do forma en la this que specifically educamos a nuestra in the field generación. of education, Y en el which campo is de la educación, dearest to my heart, ciertamente, lo cual es muy and querido that's a mi music corazón, education. y es la educación There's something musical. awful happening around the Hay world algo in musical education. horrible sucediendo en We todo el train mundo kids sobre educación to musical. learn to play music Estamos in order to be entrenando the best a pianist. los niños In para order ser to be the músicos y best ser el violinist. mejor pianista, el And we mejor send them out to violinista, contests y los because they enviamos have a to win concursos prizes. porque tenemos que It ganar ruins premios most of y the talent, reconocimientos, y esto demotivates, arruina los discourages, talentos. disappoints Las so many multipases young. desgraciadamente Otherwise, desalientan a could have tantas become personas great musicians. que de otra forma It's se an hubiesen convertido en education that grandes deals only músicos. to a Es una small educación que It's solo very bad. tiene que ver con una It can be sección, done con los differently because of mejores, y Portugal. puede hacerse one de of the forma world's diferente porque finest Portugal piano players, tiene Maria uno de los Schilling. mejores When she intérpretes de touches piano, the Maria Schilling. keyboard, Y when cuando she ella plays toca Mozart and Schubert, o pone sus manos you sobre el can't just teclado help but y playing. toca a When she Schubert, begins interpretando playing, a you Schubert, feel no so puedes evitar emotionally llorar, touched up the porque time. de alguna manera te Now, toca Maria Pires emocionalmente. said, Ahora, María Pires My students will never go to dice, the international forum. mis estudiantes jamás participarán en un I concurso don't internacional. accept that they No go for acepto prizes. el hecho de que ellos ganen I premios o want to reconocimientos. teach Yo voy a enseñarles Love for music. el amor por A la love música, for the piano. el amor A por el wonderful piano, instrument. este A maravilloso love for instrumento, composers. el amor por los And compositores. he uses a very beautiful Y vean phrase. ustedes cómo usa una frase muy hermosa. You don't make music against each other. No haces que la música You make music luche with each other. contra Now, sí I misma, would sino wish que that we trabaje could consigo use misma. that phrase Y yo quiero usar for esta our- frase para Can nuestra we begin to conferencia. learn to Podemos communicate empezar with a each other? aprender a comunicarnos entre Rather than nosotros communicating más que against comunicarnos each other. contra nosotros mismos. And could the media play ¿Y a role in podrían this? los medios jugar Not un the papel main importante en esto? commercial Sí. systems. No I have no ciertamente great los sistemas expectations that comerciales they'll do very well. principales. Ahí no tengo ninguna But I think esperanza of de su public apoyo. service broadcast. Pero pienso They en still lo do que exist. son They're not just las totally extinct. emisiones radiofónicas de servicio And público. increasingly important Creo community que radio. lo que son los radios They can do comunitarios, ellos Two things. They can show us the best pueden practices. mostrarnos lo They que son can las show mejores us prácticas. models Ellos pueden of mostrarnos non-violent modelos communication de comunicación and tell no people how to violenta y do it. decirle a la gente They cómo can hacer esto. demonstrate Pueden how demostrar beautiful qué tan a hermoso dialogue can be, and that it really puede makes ser un good diálogo. television and good radio Y dialogue. podría And that desarrollarse listening en televisión to y luego en el stupid radio idea, y no escuchar esta so they idea can tonta demonstrate good practices. de demostrar They lo que can son las buenas also prácticas. create Ellos public pueden también spaces crear espacios in públicos which we en can los begin cuales to podremos experiment empezar a with that new experimentar form esta of nueva communication, forma de comunicación, with that non-violent form con of esta forma dialogue no and violenta communication. del diálogo Now, y la comunicación. To conclude, Ahora, Mr. Chair, para concluir, am I very señor hopeful that this moderador, vote goes, he says already no. y él dice, But ya está I don't diciendo know. que no, pero no sé. Always when I think about these Siempre issues, cuando when I pienso think en estos won't be temas, easy. pienso que no será We are such fácil. a strange animal as human Somos beings. un Won't animal be tan easy. extraño como seres Because humanos we que no listen to será these fácil, things and porque we say, yes, escuchamos that's estas great. cosas Now y we go decimos, sí, home sí, and we está decide maravilloso, the opposite. pero nos vamos a casa y hacemos exactamente lo opuesto. It's a totally Así somos. hopeless. Whenever you Es think in algo your sin life, esperanza. maybe Cuando hopeless. piensas que tu vida está sin esperanza, Think of the story Piensa of the guy en la who stole historia the de aquella horses persona from que the se Sultan. robó los Now, caballos del that sultán. is something fairly stupid to do. Eso es algo To muy steal the tonto de horses hacer, from the robarte Sultan. los caballos Sultan del tells sultán, the guy, since porque you el stole sultán my le dice, horses, como te I'll robaste have mis you caballos, executed. te voy a mandar a ejecutar. And the thief says, but your Y el excellency, bandido dice, pero excelencia, then we maybe rethink this. quizás podamos Can I repensar negotiate? esto y podemos If renegociarlo. I can teach your Si yo horses to puedo fly enseñar with deer, a sus caballos a volar Would durante you un let me año, off? ¿me dejará and the libre? Sultan is Y intrigued el and says, maybe sultán, that's a dice, good idea. I'd like oye, to see it. esto, qué barbaridad, ¿cómo The sucede guy esto? comes Me home gustaría and his verlo así. wife Es que says, él "You're an llega a idiot. casa y le dice, How oye, pero tú could eres you un let me idiota, say ¿cómo How puedes could haber you dicho say que this?" les vas a enseñar a los And he caballos says, a well, look volar? at it this way. Y dice, no, pero míralo One de esta year. forma, es un año. Maybe in the A year, lo mejor durante el Sultan, año se muere el sultán.
maybe in the Quizás years, durante este año horses die. se mueren los And caballos maybe the y horses quizás can fly. los caballos That pueden keeps me aprender going. Maybe the a horses volar can y fly. eso me Maybe. llevará adelante. Muchas gracias por su atención. Sergio Ramírez Mercado, que nació en Mazatepe, Nicaragua, es en México una figura familiar en los horizontes cultural y político de nuestro país. Una figura entrañable aquí y en América Latina toda. Fundó la revista Ventana en 1960 y encabezó con Fernando Gordillo el movimiento literario del mismo nombre. En 1963 publicó su primer libro, Cuentos. Se graduó de abogado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en 1964. En 1977 encabezó el Grupo de los 12, formado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles en respaldo al Frente Sandinista de Liberación Nacional que luchaba contra la dictadura de Somoza en Nicaragua. En 1979 integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, luego del derrocamiento del dictador. Fue electo vicepresidente de su país en 1984. Desde la Asamblea Nacional promovió la reforma a la Constitución Política de 1987 para darle un contenido más democrático. En 1995 fundó el Movimiento de Renovación Sandinista, el MRS, del que fue candidato presidencial en las elecciones de 1996. Entre sus libros publicados, Castigo Divino, en 1988, que recibió el Premio Internacional Dashiell Hammett de novela. Un baile de máscaras en 1995, que fue premio Lord Bataillon en Francia. Margarita está linda la mar en 1998, premio Alfaguara de novela, y luego Sombras nada más y 1001 muertes en este año de 2005, novelas. Escuchemos a Sergio Ramírez Mercado. Bueno, muchas gracias a Virgilio por sus generosas palabras de presentación y quería agradecer esta invitación de Radio Nederland y Radio Educación de México para participar delante de ustedes en este panel, y sobre todo a José Cepeda, con quien me une una vieja amistad. Y mi saludo a todos ustedes antes de comenzar dirigiéndoles estas palabras. ¿Será cierto o será tan cierto que el último ejemplar de un periódico, tal como hoy los conocemos, se estaría imprimiendo en alguna fecha cercana al año 2022? La transformación tecnológica hace correr el tiempo tan deprisa que ya nada puede asombrarnos. Un escritor futurista tan aventurado como George Orwell, que al final de los años 40 del siglo pasado consideraba el año de 1984 una fecha demasiado lejana, nos parece hoy envejecido en sus fantasías, como los discos de larga duración que resultan hoy piezas de museo, lo mismo que los viejos teléfonos. En la película de Spielberg, Sentencia Previa, Minority Report, basada en el cuento futurista de Philip K. Dick, el año de los prodigios es el 2054. Para entonces, la tecnología podrá ver a través de las paredes de los techos, podrá penetrar en el santuario de nuestras familias, afirma el mismo Spielberg. No olvidemos, entre tanto, que el inolvidable personaje del Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara, aparecido en
1641, tenía el poder de levantar los techos de las casas de Madrid a la medianoche para ver qué es lo que estaba ocurriendo dentro de ellas. Desde su atalaya en la torre de San Salvador, el cojuelo le dice al estudiante don Cleofás: advierte que quiero empezar a enseñarte distintamente en este teatro donde tantas figuras representan las más notables, en cuya variedad está su hermosura. La novela 1984 de Orwell, en lugar de un diablo travieso capaz de levantar los techos, pintó en colores más sombríos la amenaza universal de un gran ojo vigilante, el ojo del Big Brother, capaz de mantenerse abierto sin parpadear nunca para espiarnos. Es lo mismo que hace en sus dominios el dueño de la fábrica de tiempos modernos de Chaplin, vigilar a los asustados obreros cuando van al baño desde una inmensa pantalla. De acuerdo a las conclusiones de un equipo de especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts que Spielberg reunió para oír su consejo antes de la filmación de Minority Report, la privacidad, tal como hoy la entendemos, habrá desaparecido, pues gracias a la tecnología. El diablo cojuelo podrá levantar todos los techos y el gran ojo podrá penetrar todos los resquicios. Pero hay algo más en esa película, por lo que quiero regresar al tema de la desaparición de los periódicos. En una de esas escenas, lo que los pasajeros leen en el metro o en el autobús son periódicos electrónicos compuestos de hojas de material flexible del tamaño de un tabloide, donde las noticias, ilustradas con videos más que con fotografías, cambian a medida que se producen. El lector tiene entonces siempre en sus manos un periódico que no envejece nunca. El último periódico impreso se ha dejado de publicar en alguna parte del mundo hace ya tiempos. El viejo papel ha desaparecido, su tersa textura, el ruido familiar que produce cuando pasamos sus páginas, lo mismo que el olor de la tinta. La imagen de un ejemplar descuadernado que arrastra el viento por una calle solitaria, la página del periódico de ayer en que el carnicero envuelve el pedazo de hígado que Leopoldo Bloom, el héroe de la novela Ulises de Joyce, compra para desayunar. Si ya no leemos los periódicos de papel, debemos entonces advertir que se trata también de un cambio en los conceptos filosóficos que tiene que ver con la materia misma, que se gasta, envejece y desaparece, o se recicla, y con el sentido que tiene la palabra copia, nuestra copia del diario. Se tratará de un periódico que podrá apagarse y lo que tendremos en la mano será un receptor flexible conectado de manera inalámbrica a un gran cerebro distante. Yo pertenezco a la generación de la mitad del siglo XX y creo que como ninguna otra, esa generación pudo atestiguar cambios centellantes y diversos, muchos de ellos simultáneos, creados por la aceleración de la tecnología. De niño conocí el telégrafo en clave Morse, el teléfono de magneto con manivela y el radio de tubos con antena aérea, y los periódicos de provincia se componían todavía con tipos móviles escogidos a gran velocidad por los cajistas en los chivaletes y se imprimían en prensas manuales de rueda con manubrio como esas de los grabados de las novelas de Balzac. Y en las décadas siguientes he ido pasando de la máquina de escribir eléctrica a la computadora, de la humilde Kodak Instamatic a la cámara digital, del avión de hélice al avión a reacción, de las cartas aéreas a los mensajes por correo electrónico. ¿Por qué habría de extrañarme entonces que en unas pocas décadas más los periódicos sean de cuarzo flexible o de una materia parecida y las noticias cambien frente a nuestros ojos? Todo esto podrá parecer banal como materia de reflexión, pero deberíamos recordar que en el siglo XIX un solo invento, o quizás dos a lo sumo, marcaban a toda una generación. En la espléndida novela Orlando de Virginia Woolf, el ferrocarril que atraviesa con ímpetu trepidante las praderas de Inglaterra es el invento crucial, como para la generación anterior lo había sido la máquina de vapor y para la siguiente lo sería el cable submarino. Una edición dominical del New York Times consume en papel el equivalente a 200 hectáreas de bosques
pese al nacimiento de la industria del papel reciclado libre de ácidos, por lo que quizá la inminente desaparición de los medios de comunicación impresos ayudará en algo a restablecer el equilibrio de la biosfera en riesgo tan grave. Algo se gana. Pero la revolución tecnológica que hoy aparece apenas en su infancia asombrará dentro de pocos lustros por lo primitivo de sus instrumentos de hoy, como nos ocurre con las películas mudas, en las que es posible advertir cómo se mueven los telones de los escenarios ante un soplo de aire, o con las venerables máquinas de teletipo que traqueteaban día y noche las redacciones, dejando serpentear en el suelo las tiras con los despachos cablegráficos. Pero frente a esta perspectiva, lo más inquietante no es la materia de que estarán hechas los periódicos, ni la forma en que las noticias llegarán a nosotros, sino cómo estará definido en términos éticos y de sustancia el universo de la información. Desde luego que cualquiera que sea el mundo en que vivamos, siempre dependeremos de la necesidad de saber lo que ocurre. Nadie ha previsto por el momento un mundo de seres solitarios que no tengan que comunicarse entre sí. Hoy, en lugar de una aldea global, deberíamos hablar más bien de una red de aldeas interconectadas de manera instantánea y simultánea, por los satélites que proveen todas las formas posibles de comunicación para informarse, recrearse y divertirse, comprar y vender, realizar transacciones financieras, pagar las cuentas domésticas, leer novelas, escuchar música, ver cine, apostar, aprender. Esta posibilidad crea guetos culturales cuyas comunidades selectas son capaces de identificarse entre sí sin mediar distancias por el hecho de compartir posibilidades tecnológicas y los valores y formas de cultura que de allí se derivan, no importa que alguien viva en Singapur, en San Juan, en la Ciudad de México o en Nueva York. Y de acuerdo con la conclusión de Robert Kaplan, estos guetos, al organizarse como vecindarios aislados, con pares lejanos en otras partes del mundo, van distanciándose, colocados tras murallas y sistemas de vigilancia, de quienes en los mismos países no tienen acceso a la tecnología ni a las condiciones de información y bienestar que deparan tanto la riqueza como la tecnología. La integración depara segregación. Y la calidad de la información comienza ya a cambiar de naturaleza dentro y fuera de los guetos, porque introduce factores que dependen de la revolución tecnológica, tales como la velocidad, la simultaneidad, la saturación y la provisionalidad. Hoy en día, los acontecimientos entran en los hogares al mismo tiempo que se producen a través de las cadenas de televisión, de la radio y de los portales de Internet, y es posible, como nunca antes, conocer la misma noticia en todas partes del globo al mismo tiempo para gentes de la misma o distantes culturas. Esto supondría una democratización global de las posibilidades de informarse, pero semejante democratización se convierte en un espejismo repetido si nos atenemos a los contenidos reales de las informaciones cuya sustancia tiende a deteriorarse. Por otro lado, un acontecimiento en Karachi se conoce en Managua de manera mucho más veloz que otro producido en Bluefields, en la costa del Caribe de Nicaragua, por ejemplo, donde no existe la posibilidad de enlazar una señal digital con los satélites. Este dato nos mostraría que la velocidad y la simultaneidad tienen en muchas ocasiones poco que ver con los escenarios nacionales de los países más pobres que siguen fragmentados como consecuencia del atraso. De esta manera, el atraso continúa teniendo que ver con el pasado, y atraso y pasado vienen a ser dos conceptos en estrecha unión, hoy más que nunca. En la medida en que la tecnología de las comunicaciones está de por medio, el concepto de pasado se evapora y al mismo tiempo se acelera. Un hecho que es conocido de manera simultánea al momento de producirse deja atrás el sentido tradicional de hecho pasado. Durante la época colonial, las noticias de que un rey había muerto en España o había enloquecido llegaban a América cuando todavía se celebraban las fiestas de su coronación. Ese es el sentido de pasado que hoy no existe más. Pero al mismo tiempo, precisamente por la simultaneidad entre hecho y noticia,
Gracias a la velocidad, los hechos y al mismo tiempo las noticias tienden a envejecer rápidamente en la medida en que otros acontecimientos nuevos, también simultáneos a la noticia, vienen a archivarlos, alejándolos de la actualidad que es el presente. Y el presente se convierte en una materia precaria y provisional que deja muy poco espacio para la reflexión histórica o filosófica. Ya sabemos que los hechos muy señalados y de gran dramatismo se presentan bajo un formato de saturación día tras día, y ese formato es el mismo de las colosales superproducciones de cine con fanfarrias y títulos de Hollywood como La tormenta del desierto, La princesa que quería vivir o Estados Unidos bajo ataque. Pero eso no aleja a la noticia de la provisionalidad ni de su rápido proceso de envejecimiento. Y la provisionalidad viene a significar la superficialidad. La información es más volátil que nunca y no está diseñada para quedarse en las mentes, sino para desaparecer y ser olvidada. Los sucesos que son vistos como superproducciones se olvidan de la misma manera que una película espectacular que no es capaz de afectar la historia y por tanto tampoco mi propia historia ni la de mi entorno personal. De alguna manera la información pasa a tener una sustancia ficticia porque ocurre en un espacio que aunque real no es tangible. También está de por medio la extensión del uso del periodismo electrónico como factor de homogenización de la información que responde cada vez más a parámetros uniformes y previsibles que tienen que ver siempre con la velocidad y la simultaneidad. El periodismo informativo tiende a presentar notas cada vez más breves y múltiples en la televisión y en los portales de Internet, hasta 4 cintillos a la vez en la pantalla, además de la noticia que lee el presentador. Mientras tanto, aún en los Estados Unidos y en Europa, los programas analíticos tienden a perder espacio, a menos que se trate de los que conducen las viejas estrellas de los talk shows, que cada vez se banalizan más. También es probable que muy pronto pueda hablarse de un periodismo robotizado en lo que se refiere a los despachos uniformes de las agencias mundiales de prensa, bajo un formato que dependerá cada vez más de previsiones electrónicas y aún de selecciones de lenguaje. Los escuetos despachos de prensa dependen de un número limitado de palabras, entre más simples mejor, porque se parte del principio de no crear complicaciones a los consumidores. Y esta es una tarea que estará en las capacidades de un programa de software debidamente alimentado, como haya programas capaces de preparar un reporte burocrático o manejar el formato de una prueba académica. El reto para el periodismo creativo y analítico se vuelve así más serio y debe saber abrirse paso hacia la masa seducida por la información prefabricada, el fast food informático. Será necesario pelear el espacio de los reportajes, las crónicas y las entrevistas que sean capaces de desafiar el gris de las reglas de economía intelectual y lenguaje limitado. Uno de los principios que rige el fenómeno de la globalización informativa es aquel mismo que animó al liberalismo económico a inicios del siglo XIX y que sirvió para crear toda una filosofía social. Cada individuo cuida su parte y el todo se cuida solo. Cada vez más, la televisión de señal abierta dependerá de los programas enlatados y la televisión por cable se irá por el rumbo de las especializaciones. Y el fenómeno de la banalización seguirá alcanzando no solo los programas de entretenimiento, como en el caso del Big Brother, que es por aparte un fenómeno que tiene que ver con los radicales cambios de concepto del nuevo milenio en cuanto a la privacidad, sino que afectará también la forma y el contenido de la presentación de las noticias, que tendrán un carácter cada vez más efímero. Noticias para olvidarse de inmediato, sin poder analítico ni crítico. Esta dispersión hará que la memoria de la historia que marque el acontecer cotidiano entre en el riesgo de disolverse sin remedio. La desnacionalización creciente de los medios de comunicación es otro asunto clave. El Internet y la televisión y la radio por Internet bajan de los satélites y entran en los hogares sin intermediaciones nacionales, lo que significa una revisión de los viejos conceptos de soberanía cultural y aún política.
En la prensa local escrita abundan también ahora los cuadernillos que reproducen las ediciones del Time o del Wall Street Journal para consumo doméstico traducidas al español, con lo que se trata también de un periodismo enlatado, como no pocas veces ocurre en la radio. La falta de intermediación significa, antes que nada, un paso directo al gris homogéneo. Las formas y estilos de consumo que se ofrecen, las películas clase B, los conciertos de música pop y los clips musicales y aún el acento y los giros anglo-spanish con que los presentadores transmiten las noticias y conducen los talk shows y los programas de concurso desde los centros generadores de las cadenas en Estados Unidos pasan a consagrarse como arquetipos de un nuevo lenguaje degradado. No quiero oponer a estos raseros un concepto de aislamiento provinciano que es de por sí, por contraparte, empobrecedor en términos culturales. Pero lo que tenemos de frente no es un fenómeno de multiplicación y enriquecimiento basado en la universalidad de la cultura. Es el resultado de una política de marketing que parte de la filosofía de la ganancia, subordina la cultura y elimina cualquier aspiración de diversidad. Una nueva especie de revolución cultural a la China, donde la aspiración del Estado era la uniformidad gris en la forma de vestir de todos los ciudadanos. Ahora es el mercado global el que quiere que comamos exactamente lo mismo y nos vistamos de igual manera y veamos y oigamos todo de igual manera. Quizá sería bueno advertir algo obvio, y es que cuando hablamos de parámetros globales de cultura en relación con su poder homogenizador, estos parámetros no son el resultado de una mezcla previa que luego produce una síntesis, sino del atractivo imperio de los estilos y gustos culturales que provienen de los Estados Unidos como centro de irradiación cultural. Se trata de una fascinación global por lo americano que ha sido el resultado de un largo proceso de acumulación, al menos desde la Segunda Guerra Mundial en Europa y desde mucho antes en América Latina. Y todo lo que pretende ser globalizado en términos de consumo tiene que pasar primero por el filtro de lo americano, así como para la élite de la sociedad rusa del siglo XIX, este filtro era lo francés. La globalización digital es un fenómeno del avance de la civilización y que seguirá progresando con independencia de los usos que reciba desde los centros de poder. Alguien podría alegar que poder y revolución digital son asuntos consustanciales y por tanto indisolubles, pero me parece que sería simplificar demasiado las cosas. En esta parte del mundo en que nos toca vivir, nosotros tenemos, además de los retos globales, nuestros propios retos en el campo informativo. El primero de ellos, afirmar un periodismo creativo y analítico, sustento esencial de la democracia, que debe abrirse paso hacia la masa seducida por la información prefabricada, el fast food informativo, para pelear el espacio de los reportajes, las crónicas y las entrevistas que desafían el gris de la globalización, como ya dije. La historia pública, o sea, la historia escrita con mayúscula, se vuelve singular entre nosotros por su anormalidad, y teñida de esa anormalidad entra por naturaleza en las aguas del periodismo, pero entra también en las de la narración literaria. Paradójicamente, la historia pública es atractiva para quienes la narran por anormal, por sorpresiva y sorprendente, lo que implica al mismo tiempo que no existe un reposo equilibrado de las instituciones, ni el dominio superior de las leyes, ni el funcionamiento neutral de la justicia, y que nuestras sociedades siguen siendo perseguidas por los fantasmas sin quietud del caudillismo autoritario que desafía desde su sarcófago abierto a la democracia. Si la historia pública nos asalta con dramatismo desde las páginas de las novelas y de los periódicos, es porque la sociedad se sitúa en determinados momentos frente a fenómenos y luchas de poder que son capaces de arrastrar a las personas, quieranlo estas o no, bajo la sombra de la guerra o de la represión, disolver familias, crear viudas y huérfanos, fusilamientos, prisiones, desapariciones, exilios. Y lo mismo puede decirse de terremotos, pestes, hambrunas, crisis económicas, desempleo masivo, emigraciones forzosas, capaces de dislocar también las vidas privadas. Para escritores y periodistas, la historia pública domina el discurso narrativo
y se sitúa por encima de las historias con minúsculas, las historias privadas. Entre nosotros, no es posible reservar para la novela un sector de intimidad que quiere decir relato de las vidas privadas sin que la historia pública no aparezca con sus colores dominantes, no solo como telón de fondo, sino como un escenario vivo que se interrelaciona con los escenarios privados. Hasta las historias de alcoba hay que contarlas en una novela sabiendo que la ventana puede teñirse de pronto con los colores de un incendio porque algo grave está ocurriendo en la calle. La convivencia estrecha entre narración literaria y narración periodística al compartir los mismos temas no está llegando a su fin hoy, ni mucho menos. Y otra vez, la paradoja. La riqueza misma de los acontecimientos vivifica el relato periodístico y el relato literario. No estoy seguro de cuándo se publicará el último ejemplar de un periódico impreso en papel o de un libro, y quisiera que esta fecha se retardara lo más posible o no llegara nunca. Pero sí estoy seguro de que cualquiera que sea la forma en que el relato de acontecimientos reales o ficticios llegue a los ojos del lector, ese relato dependerá siempre de una mente aguda y creadora que seguirá averiguando en nuestro nombre o inventando en nuestro nombre. ¿Cuáles son los temas inevitables de las novelas y de los reportajes periodísticos en esta primera década del siglo XXI que tienen que ver con la historia pública? Podemos enseñar la lista de algunos de ellos. El narcotráfico, como factor de poder capaz de alterar la convivencia social, enfrentar, corromper y por tanto trastocar las vidas privadas, como ocurre en Paraguay, Bolivia, Colombia o México, y el poder disolvente de las guerras del narcotráfico, capaces de marginar al Estado y crear feudos territoriales dominados por fuerzas antagónicas, como en Colombia. La corrupción en las esferas públicas como factor de alteración de la moral social, la aparición de fortunas escandalosas, la ineficacia de la justicia para enfrentar a los corruptos y la impunidad que frustra a los ciudadanos que de la frustración pasan al cinismo y el daño que la desmoralización frente a los fraudes causa a todo el tejido social. El derrumbe de la clase media frente a las medidas monetarias de ajuste y la falta de proyectos económicos viables que repongan a aquellos que en el pasado parecieron ser eficaces y que crearon una memoria de bienestar y seguridad, y las alteraciones múltiples que ese derrumbe, visto como catástrofe, provoca en las vidas privadas, cambios radicales de condiciones de vida y de ocupaciones. Las consecuencias sociales del deterioro ambiental y la contaminación, vistos bien como catástrofes, envenenamiento de los ríos, deforestación masiva, uso de pesticidas prohibidos que causan enfermedades incurables y, por tanto, las consecuencias sobre las vidas de millones de personas. La pobreza extrema, que al abrir nuevos abismos de miseria, abre a la vez nuevas zonas de conflicto social y crea degradaciones que parecerían imposibles antes, nuevos pobres más pobres que los otros pobres, para los que la favela se vuelve un privilegio o solo encuentran refugio bajo los puentes, o la situación de riesgo de los niños de la calle asesinados por pistoleros. El poder contrastante de la globalización, vista como fenómeno cultural y económico, que a la vez que desmantela las formas tradicionales de producción y exalta el mercado, provoca migraciones masivas, nuevas formas de servidumbre en el trabajo como las maquilas textiles y el abandono de la agricultura tradicional, y crea a la vez los guetos de punta amurallados. Las migraciones masivas clandestinas hacia Estados Unidos como fenómeno social, no solo desde México, sino desde muchos países de Sudamérica y de Centroamérica. Los efectos de la globalización en cuanto a los viejos conceptos decimonónicos de soberanía, en los que todavía creemos, pero empiezan a disolverse, jurisdicciones internacionales, libre tráfico de mercancías y los sistemas mediáticos supranacionales que bajan directamente de los satélites a los hogares y que ya mencioné. No son todos los temas de la agenda, por supuesto, pero ni la escritura de realidades inmediatas, ni la escritura de imaginación podrán escaparse a ellos, porque como fenómenos públicos de trascendencia social afectarán las vidas privadas, y el relato de las vidas privadas seguirá ligado a los efectos de poder de la historia pública, tal como ahora es capaz de presentarse, no solamente como en el pasado, a través de guerrillas, golpes de Estado, azonadas, levantamientos, dictaduras militares,
enclaves bananeros y mineros, masacres de indígenas, desapariciones masivas, secuestros de recién nacidos arrancados del vientre de sus madres, sino de acuerdo a la nueva anormalidad de los tiempos. Desgraciadamente, las transiciones democráticas en paz, los gobiernos honestos, los estados de bienestar ciudadano, el pleno empleo, no producen ni grandes reportajes ni grandes novelas en el ámbito de la historia pública, así como tampoco los matrimonios bien avenidos, los amores satisfechos y el desprendimiento y la bondad en el ámbito de la historia privada. La narración en uno y otro campo se alimenta del conflicto. Al fin y al cabo, en las novelas y en los reportajes escribimos sobre los seres humanos y sobre su condición en la sociedad. Y cuando lo hacemos como novelistas o como periodistas, no debemos perder de vista que detrás de nosotros o delante de nosotros debemos alimentar siempre un sedimento ético que dé sentido a nuestro oficio y que lo haga trascender. Ese sedimento ético se parece muchas veces a la esperanza de que las cosas no pueden seguir siendo como actualmente son y que al descubrir los males que nos agobian y penetrar en ellos es porque queremos que desaparezcan. Muchas gracias. Doctor, hay dos comentarios que quisiera darle a conocer que no son propiamente preguntas. Me voy a permitir después resumir las preguntas que se han hecho en favor de la brevedad a la que nos obliga las circunstancias en 2 o 3 preguntas, pero primero los comentarios. Recientemente en México, dice este comentario, la prensa dio un ejemplo de lo que usted menciona como relación entre la libertad de prensa y la democracia. La prensa de México lo hizo apoyando el proceso de evitar que Andrés Manuel López Obrador perdiera sus derechos políticos. Creo que quedó un antecedente importante en los cimientos de nuestra democracia. Efectivamente, hubo una retractación de parte del gobierno de Fox. Comentan también, puntualiza usted que la democracia convierte a los individuos en ciudadanos. Sin embargo, no señala la responsabilidad de los gobernantes. Y desde los clásicos griegos hasta hoy, se define que la democracia es especialmente buen gobierno. Gobierno con equidad, justicia y absoluta honestidad, cosa que no vemos en nuestros países. Algunas preguntas, doctor. Si quiere agregar a las respuestas algún comentario a los que han hecho aquí personas del público, se lo agradeceremos. Usted ha participado directamente en un gobierno nacional, ahora participa en el PRODAL, pero ¿se puede ser juez y parte en este apoyo a la democracia latinoamericana? En el sentido de que la democracia en su país, en el periodo del presidente Alfonsín, tuvo debilidades y errores estructurales que no se solucionan con el debate, sino con estrategias y soluciones de fondo. ¿Quiere responder a eso, por favor, doctor? Sí, hay algunas preguntas que son un poco extrañas, por lo menos para mi manera de concebir la lógica. Esta última pregunta de que porque participé de un gobierno no puedo analizar la democracia, que no puedo ser juez y parte, es ligeramente surrealista. Yo participé de un gobierno, luché contra la dictadura durante 7 años, llevé adelante la política exterior de mi país en durísimas condiciones, rodeado de dictadura. Construimos una democracia que hoy lleva el periodo más prolongado de su historia en los últimos 20 años. Desde la independencia nunca hubo tanta democracia en Argentina. ¿Eso me inhabilita para analizar la democracia? ¿Vivir me inhabilita para analizar la vida? ¿Querer me inhabilita para analizar el amor? ¿Tener hijos me inhabilita para educarlos?
¿qué parte de qué lógica es esa pregunta? Yo realmente siento mucho no responder de otra manera, pero tenemos un quiebre dentro de las estructuras racionales con la persona que hace la pregunta que no puedo superar. Vamos a ir a las preguntas creo que más serias. La idea de la democracia, los ciudadanos y los gobernantes. Probablemente yo haya tenido allí, por la necesidad de cierta rapidez, alguna imprecisión del lenguaje. No es que la democracia se construya con los ciudadanos y me haya olvidado de los gobernantes. La función de la democracia es construir ciudadanía. Por ciudadanía se entiende un individuo que no solo tiene derecho a la vida, no solo tiene derecho a un nivel de vida digno, no solo tiene derecho a sus libertades civiles, sino que efectivamente puede ejercer libertades civiles, un nivel de vida digno, etcétera, etcétera. Esa diferencia entre poseer derechos y gozarlos efectivamente es la diferencia que existe entre ser portador de derechos y un ciudadano. ¿Qué régimen político, qué forma de organización política garantiza de la mejor manera el pasaje de la potencia al acto, del derecho a la ciudadanía? Es la democracia. La democracia es constructora de ciudadanía. Una democracia es mejor o peor si ayuda a construir ciudadanía. Por eso hablamos de la democracia de ciudadanía y no solo la democracia electoral. La democracia no es solo procedimiento para elegir gobernantes, es un procedimiento para elegir gobernantes, los cuales, aplicando ciertas políticas, harán que la vida cotidiana sea mejor. Entonces, no es desconocer la función de gobernantes en la construcción democrática, sino es insistir que el objetivo básico de la democracia es la construcción de la ciudadanía política, de la ciudadanía civil y de la ciudadanía social. Gracias, doctor Caputo. Le preguntan también, ¿no cree usted que si todos los sectores de la sociedad estuvieran representados en los medios de comunicación, la ecuación que usted plantea se resolvería? Usted sabe que hay, primero que esa representación de todos los sectores de la sociedad en los medios de comunicación es compleja. Buena parte de los medios de comunicación son propiedad privada. Por lo tanto, tendríamos que tener un cambio en el régimen de propiedad privada, por lo cual se obligara a los propietarios a incluir como socios a sectores de la sociedad que no son propietarios de los medios. Esto genera, como usted se imagina y la audiencia también, un par de problemas del punto de vista del derecho civil y del derecho comercial. Estamos cambiando una noción de propiedad. Segundo, ha habido experiencias y creo que muchas de ellas con elementos positivos significativos al crear instrumentos públicos donde existen la representación de varios sectores de la sociedad. Por ejemplo, en Francia, el Consejo Nacional del Audiovisual reúne la representación de sectores diversos de la sociedad y ejerce no control porque es un régimen republicano y liberal, pero sí ejerce un cierto monitoreo, un derecho de seguimiento, no uso la palabra tutela, sobre la producción audiovisual francesa. Creo que efectivamente deberíamos contar en algunos de nuestros países donde institucionalmente se puede hacer
con organismos donde haya representación, no solamente representación política, sino representación de distintos sectores de la sociedad civil. Me parece que ahí tendríamos un contrapeso muy importante. Como le dije al comienzo, la solución en parte de este problema se juega en el establecimiento de contrapesos. Le preguntan también, doctor, ¿cuál es su opinión sobre la figura judicial del desacato con la que muchos gobiernos democráticos intentan controlar las críticas de los periodistas contra sus gestiones? Inaceptable. Que hay desacato, hay desacato. Que hay periodistas que dicen mentiras sobre dirigentes públicos, hay periodistas que dicen mentiras sobre dirigentes públicos, me consta, diariamente. Pero es peor instalar la figura del desacato que el desacato. Así que, mire, que si alguien dice algo que no es correcto, eso es un pequeño costo frente al costo inmenso que implicaría que no se puede decir media palabra de un gobernante, porque entonces le cae una pena de prisión o una multa que le calla la boca. Ese es el comienzo de la dictadura. Gracias. Resumo con una última pregunta, varias, doctor Caputo. ¿Cómo hacer que los medios de comunicación, en este caso la radio, se conviertan en una efectiva contribución a la democracia? ¿Esto es posible? ¿Algún día la democracia puede estar por encima del poder? Mire, yo creo que la radio y la televisión también, es decir, los medios sociales de comunicación, los grandes medios, tienen una función decisiva. Hay países en los cuales la democracia es incómoda. Hay países en los cuales los propietarios de algunos medios pertenecen a sectores sociales que antes estaban acostumbrados a poner gobiernos, a sacar gobiernos y a ser amigos de los militares que gobernaban. Por lo tanto, cuando vino la democracia a instalarse en América Latina, no se sintieron muy cómodos. Estoy hablando, no sé, de la mitad. La otra mitad no es así. Pero hay una mitad a los cuales la democracia les cayó pesada. Y bueno, tratan entonces de utilizar una cantidad de medios para, manteniendo un aparente discurso democrático, debilitar la democracia. Entonces van a decir, la democracia es magnífica, pero los partidos no deben existir más. La democracia es magnífica, pero el Congreso es un desastre. La democracia es magnífica, pero la corrupción política destroza todo. El libertinaje, el exceso de libertad, cuando se empiezan a poner adjetivos a la palabra libertad, a la palabra democracia. Yo creo que hay corrupción que es gravísima, creo que los congresos no funcionan bien y esto es gravísimo, todo lo que usted quiera, pero también lo que creo es que hay sectores que, como no pueden tener un discurso antidemocrático que sea sancionado socialmente, tratan de debilitar la democracia. Eso por un lado. Y pienso, por otro lado, que ha habido investigaciones, ha habido denuncias, ha habido búsquedas y esclarecimientos que ha producido la prensa en América Latina que jamás se habrían producido si no hubiesen sido hechos por ellos, y que han conducido al mejoramiento de la democracia, a veces hasta la caída de algunos gobiernos, y por supuesto a limpiar la democracia, a hacerla más poderosa, a hacerla más cercana a los ciudadanos. Entonces, usted dijo, doctor Caputo, no hay una prensa fuerte sino un Estado débil o algo así. ¿Qué hacer frente a eso? Sobre todo si no queremos un Estado fuerte autoritario o uno débil a merced de los grandes consorcios mediáticos. Es una pregunta. Por parte, otra cosa es tener un Estado autoritario.
En Argentina, perdónenme el que yo hable de mi país obsesivamente, en América Latina, en muchísimos casos no tenemos un Estado autoritario, tenemos un Estado débil. A mí me parece que precisamos reconstruir estados porque hemos liquidado la capacidad de democratización del Estado, pero a la vez precisamos reconstruir el Estado democrático de derecho. Y el Estado democrático de derecho no es cualquier Estado de derecho, es el Estado que, fundado en las nociones y valores de la democracia, regula cuidadosamente el vínculo entre ciudadanos y Estado, evitando que el Estado se imponga autoritariamente sobre los ciudadanos. Esto es balance y contrabalance, equilibrios complejos de lograr. Si usted tiene Estado débil, no tiene a quién delegarle el poder y la democracia se convierte en ficción. Si usted tiene Estados omnipoderosos, la democracia también es una ficción, porque entonces el Estado hace, deshace y decide. Hay que lograr ese equilibrio tremendamente laborioso, que es lo que nosotros precisamos en América Latina, concebir que las soluciones son laboriosas y no mágicas, construidos sobre un Estado nuevo, basado en una relación nueva entre Estado y ciudadano. Esa relación nueva entre Estado y ciudadano es el Estado democrático de derecho. Un nuevo Estado democrático de derecho que evite la imposición del Estado autoritario y un Estado que no sea simplemente una cáscara sin capacidad de acción. Doctor Caputo, muchas gracias por sus reflexiones. Apreciamos aquí el esfuerzo que usted hizo para poder mantener este enlace desde Argentina con esta reunión internacional de radio. Los saludamos y los despedimos con un aplauso si nos permiten. Un saludo a todos ustedes. Que aún la comunicación no verbal, vean ustedes cómo el lenguaje corporal hace que nos comuniquemos entre nosotros. Vean ustedes esta sala donde la gente está sentada y alguien nuevo entra. Vean ustedes cómo la gente analiza al que acaba de entrar, con mucha adversidad, con poca hospitalidad. Tenemos que ver que hay tanta violencia en nuestras comunicaciones. Y, por supuesto, hay mucha violencia en la comunicación en los medios. Y no solamente estoy haciendo referencia a todos estos programas dramáticos o de acción que llenan las imágenes y que nos enseñan que la violencia es la única manera de solucionar el problema, pero sino también estoy analizando la enorme capacidad y la naturaleza de los programas de televisión, cómo ponen a la gente en contra de sí mismos, todas estas listas de todos estos juegos, concursos, competencias. Tenemos que encontrar la forma de eliminarlos. Ahora, eso no es tan fácil, porque nos comunicamos en un ambiente total que es muy adversario, que es muy competitivo. Nuestro sistema legal hace que la gente se ponga en contra de otras gentes. Los sistemas políticos lo hacen también. Nuestros sistemas de deportes también lo hacen. Y también nuestros sistemas educativos se han convertido en algo tremendamente competitivo. Como una de las grandes lástimas de nuestro tiempo es que nuestras instituciones educativas damos tanto énfasis al hecho de ser el mejor, ser la mejor universidad, obteniendo las mejores calificaciones, teniendo las más altas puntuaciones. Y en esa competitividad hacemos algo muy malo, terrible. Arruinamos una gran cantidad de talento, porque la mayoría de las personas la identidad es un concepto tan complicado, tan problemático, que implica la sugerencia de que ustedes pueden tener
una definición estática de ti mismo, que puedes saber quién eres, que puedes dar una definición única. Mira, yo soy europeo, yo soy holandés, pero eso en sí, por supuesto, es basura absolutamente. En términos de psicología humana, nuestra identidad cambia con el tiempo. Es un proceso dinámico. Si quieres tener una identidad para el resto de tu vida, seguramente te encerrarán en un manicomio. Eso es lo que la gente pensó de gente que cree que es Napoleón o Jesucristo toda la vida. Eso no es saludable. Si es una gente saludable, cambias toda la vida. No solamente eres mexicano, eres también una mujer, también eres un abogado, también eres una madre de familia, eres todas estas cosas. Todos tenemos identidades múltiples. Así que es un concepto muy complejo. Así es que vamos a decirnos entre nosotros lo que es más importante que el hecho de saber quién eres y qué es lo que sabemos de nosotros mismos. Sobre todas las cosas, es tratar de definir y encontrar esas identidades en un espacio. ¿Por qué no usar en la noción de autonomía? Si las sociedades, por ejemplo, nos diesen la libertad de pensar sobre quiénes somos, quiénes queremos ser, cómo cambia con el tiempo, cómo nos relacionamos con otros, eso nos da autonomía. Entonces vamos a decir que en lugar de tener una integración e identidad, yo espero que no esté realmente molestando a todos aquí en esta reunión, señores, pero más que una integración e integridad, vamos a hacerlo colaboración y autonomía y vamos a ver cómo podemos cooperar sin perder nuestra autonomía. Ahora bien, si queremos hacer eso, ¿qué es lo que yo considero que es lo más importante que tenemos que aprender? Y esto suena extraño en una reunión de comunicadores, pero tenemos que aprender a comunicarnos. Saben, todos nos hemos olvidado de cómo comunicarnos. Todos hablamos en estos días sin término sobre comunicación, la sociedad de la información, hablamos del conocimiento, y todo esto hace muy poco sentido porque en el proceso de reunir toda la información, de reunir todo el conocimiento que tenemos, no necesitamos una sociedad de la información, necesitamos una sociedad de la comunicación. Necesitamos liberarnos de un sentido restringido de la comunicación. Ven ustedes, la comunicación normalmente se ve como un proceso lineal de transmisión. Transmitimos una señal de la A a la B y eso le llamamos comunicación. Pero eso no tiene ningún sentido en el siglo XXI, donde tenemos tecnologías interactivas maravillosas. Así que, ¿por qué no movemos del paradigma de la transmisión al paradigma de la interacción, de la comunicación diferente? Quizás no hacemos esto porque esto es muy, muy difícil. Porque movernos de la transmisión a la interactividad significa dos cosas. Primero, tenemos que aprender cómo conducir un diálogo. Y en segunda instancia, tenemos que aprender a comunicar en formas no violentas, en no formas que nos pongan en pugna. Tenemos una buena demostración en este auditorio de qué tan difícil puede ser esto, porque, como ustedes decían el día de ayer, dejemos que el diálogo comience. Y por supuesto, el diálogo nunca comenzó. Siempre sucede. Nos invitamos a un diálogo, no nos gusta realmente escuchar. El diálogo significa que estás preguntándote o cuestionando tus propias certezas, porque no vas a decir, mira, yo tengo la razón y voy a convencer a las otras personas. Eso es muy difícil para la mayoría de nosotros. Porque en lo profundo, todos somos fundamentalistas, es decir, nos gustan nuestras propias ideas, nuestros propios proyectos y nos colgamos de ellas en la vida y encontramos tan difícil rellenar nuestros conceptos. Y luego, por supuesto, cuando empezamos a aprender a escuchar, es decir, si estuviésemos involucrados en un verdadero diálogo, yo estuviera verdaderamente escuchándolo, tendría que tomar el riesgo de que podría cambiar mi punto de vista, podría descubrir toda una serie de cosas que no había aprendido antes y tendré que cuestionar mis propios conceptos y decir, quizás esta persona tiene razón y cambiar. Encontramos que el cambio también es muy difícil de manejar, porque en lo profundo todos somos fundamentalistas y también conservadores. Nos gusta mantener lo que tenemos. Así que el diálogo se convierte en algo muy complicado, pero puede enseñarse, puede aprenderse a tener un verdadero diálogo. Luego, el segundo requerimiento es
que no sea violenta, que no sea una conversación de adversarios. Eso es igualmente difícil, porque cuando empezamos a pensar en este concepto, cuando pensamos en las comunicaciones humanas simples, hay tanta violencia en ello. Vean ustedes a los modos de comunicación entre familias y dentro de las familias. Es una guerra de palabras. Son pequeños campos de batalla sobre la comunicación. Y la gente es lastimada y traumatizada. Y la gente es silenciada. Y recibe también o tiene cicatrices de estas heridas. Somos tan violentos y luego hacemos algo tan completamente diferente. Es tan difícil. Esto es todavía más difícil dentro de lo que es el mundo académico. Ahí nunca podemos tener un diálogo. Así que ustedes anuncian un diálogo. ¿Qué sucede? Pues un montón de preguntas, monólogos, respuestas y preguntas. Y a esto le llamamos comunicación. ¿Por qué es tan difícil aprender a dialogar? Primero que nada porque siempre pensamos en un diálogo y pensamos en algo más. Y decimos, mira, él está hablando de un debate. Es un error muy extraño y muy común, pero un diálogo es muy diferente de tener un debate. Un debate tiene que ver con hacer argumentos, tratar de convencer a alguien, tratar de desarrollar algo, pero un diálogo tiene que ver con escuchar. Y eso es tan difícil para nosotros el día de hoy. Es prácticamente como comprar arte. ¿Quién sabe hoy en día cómo escuchar? Todo lo que vemos en los medios, un reportero realmente escuchando, ¿qué es lo que sucede realmente cuando alguien escucha algo de eso? Yo veo todos estos shows en los cuales la gente hace entrevistas en la televisión. ¿Quién escucha en esos shows? Prácticamente nadie lo hace. Todo tiene que ver con lo que tú decías ayer y lo que hace referencia con lo que es la cultura. Eso creo que es muy importante, enfocarnos en lo que es la cultura visual, pero ¿qué pasa con lo que recibimos por nuestros oídos? Olvidamos la fisiología de que nuestros oídos son mucho más importantes y mucho más delicados de lo que son nuestros ojos. Así es que tenemos que aprender de nuevo a escuchar y a descubrir la enorme importancia y la belleza y la espiritualidad del sonido. Así que el aprender a escuchar es muy difícil. Nos gusta, pero no